Me llamo Lesina Cantizano, soy profesora del Departamento de Filología de la Universidad de Almería y para mí es un verdadero placer formar parte y participar de este segundo Congreso de Fronteras y Conocimiento. El trabajo que aquí presento, esta ocasión, lleva por título Viaje, Fronteras y Conocimiento, el viaje a España de Isabel Pesado de Mier y se circunscribe dentro del proyecto I+D Latin Travel, la construcción de la imagen de Andalucía a través de la mirada latinoamericana, 1850-1900. Comienzo mi intervención hablando de la llegada de viajeros extranjeros a la España del siglo XIX. Vienen aquí porque España supone un lugar muy especial, un lugar donde se unan Oriente y Occidente. A partir de la Guerra de la Independencia, la forma en la que los españoles se levantaron contra el invasor francés, tiene mucho que ver también con el espíritu romántico y es por eso que desde entonces, desde comienzos de siglo, pues llamamos la atención de estos viajeros extranjeros. Cuando vienen a España, lo que hacen es recorrer el país y dejan constancia de su visita. Los más conocidos son Richard Ford y George Borrow como británicos, Edmundo de Amicis de Italia, Teófilo Gautier francés y por supuesto también es importante hablar de Washington Irving y la importancia que tuvo en la difusión de los tópicos románticos y también de nuestra forma de vida, ¿no? Sobre todo la vida en el sur, este mundo oriental que había en Andalucía entonces. Cuentos de la Alhambra supone uno de los relatos fundamentales en el género de viajes y también en la estética romántica. Como dice Herrero, fue uno de los primeros viajeros transoceánicos que buscaba en España todo aquello que anhelaba su imaginación impregnada de tópicos románticos. Construye una imagen que se difunde por el mundo y atrae muchos más viajeros y turistas, incluso hoy en día en el siglo XXI. Frente a este gran número de viajeros europeos, nos preguntamos por el colectivo hispanoamericano. Es mucho menor y está menos estudiado. El profesor López Guzmán nos dice que una parte de estos autores no son literatos y sus actividades profesionales poco tienen que ver con las humanidades. Por ejemplo, pues venían políticos, venían periodistas y sus relatos de viajes pues son bastante diferentes a los anteriores. No es tanta literatura como carácter local, ¿no? O un encargo personal y no con con esos intereses editoriales, podríamos decir. ¿Qué ocurre entre las relaciones de España y Hispanoamérica a final del siglo XIX? Pues que durante todo el siglo XIX ha habido una relación bastante convulsa. Las colonias aprovechan, como indica aquí Payne, el desgaste del gobierno español por la invasión francesa de 1808 para levantarse, para ir consiguiendo su independencia poco a poco y unas primero y otras después. Curiosamente, nos apunta Rodríguez que esta independencia de las colonias no constituyó un movimiento anticolonial en sí, sino que fue una revolución paulatina. Fue una especie de disolución, ¿no? De distanciamiento con la monarquía española. No se dejan no terminan la relación de forma abrupta. El contexto histórico del siglo XIX es todo muy convulso y evidentemente pues Sudamérica se vio también arrastrada a seguir el ejemplo de otros lugares como Estados Unidos. En este contexto, pues final del siglo XIX, encontramos la figura de Isabel Pesado de Mier, una señora proveniente de una familia bien posicionada, económica y socialmente, conocida por su labor como escritora, en español, inglés, incluso en francés, y también escritora de poesía, ensayo. Se la conoce hoy en día y se la recuerda como filántropa. Su legado artístico-intelectual pues sigue vigente, sigue vivo en esta fundación que ven ustedes aquí, la Fundación de Mier y Pesado. Una fundación benéfica que tiene dos áreas principales de trabajo, la educación de los jóvenes y el cuidado de las personas de la tercera edad. Esta señora en su vida nos centramos aquí en dos aspectos fundamentales. En 1868 contrae matrimonio con Antonio Mier Celis, un banquero, aristócrata y diplomático mexicano. Como podrán imaginar, pues es un matrimonio que le sitúa en la élite intelectual y económica de la sociedad mexicana de la época. Al año de casarse, nace y muere su único hijo, Antonio Mier y Pesado. Isabel, ante esta pérdida, cae en una profunda depresión. Está hundida y
y la única solución que le proponen sus médicos es realizar un viaje de evasión, de entretenimiento que la aleje de esa realidad y que la reponga mentalmente y también físicamente. Este viaje a Europa pues viene acompañada de su marido y su hermana Carmen, y es un viaje que dura 2 años y, como ven aquí, por toda Europa, desde París, que es donde primero llega, hasta Rusia, para luego volver a través, pasando por Estados Unidos. El libro de viaje resultante de este periplo es Apuntes de viaje a México, de México a Europa, en los años 1870, 71 y 72. Curiosamente publicado en 1910, una década después de realizarlo. Isabel Pesado comienza el libro explicando las razones de este viaje y dice que lo emprendieron para que se repusiera de una grave enfermedad que le condujo a las puertas del sepulcro, hundiéndome en la más negra tristeza. Una mujer joven a la que se le ha muerto su hijo, pues evidentemente cae en un negro abismo. Empieza desde México y luego llega, o sea, se despide de la familia, como ven aquí, entre lágrimas y con mucho pesar. Así comienza Isabel su periplo europeo. Llega de México, pasa a Cuba y de Cuba llega a París. Entonces ellos consideraban, en Hispanoamérica se consideraba la capital intelectual y cultural de Europa, era parada obligada. Y desde París pues baja a España cruzando por los Pirineos, llega al norte y luego realiza un periplo, como digo, por toda la península. El tiempo son unos 8 meses en total y donde permanece más tiempo es en Palencia y en Andalucía, como veremos a continuación. Este libro está escrito en parte como un cuaderno de viaje y es una mirada, curiosamente es una mirada a uno mismo, al interior. La mayoría de los viajeros lo que hacen es hablar del exterior, hablar de los lugares que visitan, de la geografía, la historia, el arte, la cultura en general. Pero esta señora, pese a que viaja en un momento muy convulso, como indica aquí Revuelta, ella se centra en la historia con minúsculas, en la cotidianidad, en el día a día, en las costumbres. Y es algo que valorar en este relato suyo. Está redactado como un diario de viaje, va siguiendo un orden cronológico y resulta muy interesante y curioso ver la fecha, las horas, los lugares que va visitando, los medios de transporte que utiliza para moverse entre un lugar y otro, e incluso la cantidad de dinero que le cuesta todo esto. En España permanece de julio de 1870 a febrero de 1871. Como digo, comienza por la meseta y termina haciendo un periplo interior prestando especial atención a Andalucía. Al final abandona la península por Barcelona y rumbo al resto de Europa. Por su posición social, intelectual y económica, pues tiene encuentros con diferentes personalidades del mundo de la política, la literatura y el arte. Trae sus cartas de recomendación y presentación. Incluso se le tiene la ventaja de contar con visitas especiales y personalizadas a museos, ¿no? Recuerdo ahora, por ejemplo, el Archivo de Indias. Nos interesan sus aportaciones, sus observaciones sobre todo lo que observa. Comienza en Palencia en julio y agosto de 1870, en el pequeño pueblo de San Juan de Redondo, que es el lugar de donde procede la familia de su marido Antonio de Mier. Es una estancia sosegada en un ambiente rural. El río tiene baños y paseos por el río Pisuerga y habla sobre todo, como ven aquí, de descripciones del entorno rural. Habla del campo, de las colinas, los cerros, los montes, las ruinas. Tiene ocasión de pasear y conocer diferentes pueblos. Una estancia muy agradable que le sirve también pues, para entablar lazos familiares con el resto de la familia de su marido que no conocían. En este entorno rural, en una ocasión, pues pasea sola y cuando observa las nubes no deja de pensar en su hijo. Entonces, en muchos momentos durante el viaje, en esos momentos de soledad y silencio, es cuando ella saca a relucir su dolor, sus sentimientos. Aquí tiene una especie de visión, ve las nubes y cree que en una de esas nubes está su hijo. Y lo ve al lado de la Virgen y estaba muy feliz y seguro que estaba mejor allí que aquí. Entonces tiene estos momentos, ¿no?, en el que su mente se evade y crea estas ilusiones. Después de Palencia, es importante mencionar que hemos dicho que esta familia es económicamente muy, muy privilegiada,
Y al pasar el tiempo, en 1904, una vez realizado el viaje, pues viendo ya la situación familiar, el marido había muerto, entonces pues lo que hace es recibir una cantidad de dinero importante. 4.000 pesetas para todos los habitantes, que les permite comprar ganado y semillas. Y también aparece una lápida, porque han reconstruido la iglesia, han construido una escuela. Es decir, la labor filantrópica de este matrimonio pues es importante, incluso no ya en México, sino incluso en este pequeño pueblo de Palencia. Andalucía le dedica muchas páginas, le dedica casi 3 meses de periplo, y habla tanto de descripciones de lugares históricos como este de la Mezquita de Córdoba, donde habla de las proporciones, una descripción del monumento, como también de costumbres particulares. Por ejemplo, en Sevilla pues se detiene a observar y a describir con todo lujo de detalle el atuendo de las mujeres. Se llevan mantillas, se llevan sombreros. También habla y piensa o reflexiona sobre la situación de la mujer. Por ejemplo, pues las compara de las mujeres de Cádiz, dice que tienen poca libertad, que no salen solas a la calle. Entonces, estas observaciones, como digo, pasan por el entorno, pero también las costumbres o la población. Y es una mujer muy interesada en el mundo femenino, en todo lo que tiene que ver con el mundo femenino. En la Alhambra le organizan una visita guiada muy especial y, bueno, pues evidentemente se llena de ese espíritu romántico, de ese halo de misterio que envuelve al Palacio Nazarí. Y en un momento determinado, cree tener una visión. Cuando llega al Generalife, pues ella asegura que le parece que estaba transportada al Edén y que 1000 sombras vaporosas van surgiendo del agua, otras de las copas de los árboles. Entonces se imbuye en este paisaje nazarí. Curiosamente, cuando piensa, me siento de esta manera, una ilusión, una visión, volvemos a hablar de una visión del duelo, ¿no? Otra vez la visión del dolor del hijo muerto. Pero sin embargo, la visión que tiene o que describe haber visto es la de Florinda la Mora, una chica de unos 14 años vestida con el atuendo árabe, con velo, que se dirige a ella y entabla conversación. Posteriormente escribe una poesía que se supone que es la canción de esta joven Florinda. Como digo, es una visión muy personal del entorno, de lo que observa, de la población, de la historia, pero también de su propio sentimiento, de su propia forma de sentir este duelo y esta recuperación. Cuando pasa, como dije al principio, este libro se escribe 10 años después más de 10 años después de realizar el viaje, 40 años después realmente. Escribe desde el recuerdo, escribe desde París. Su marido muere en 1899 y ella permanece en París. En París está sola, es consciente de que, bueno, dice que lleva ya 10 años retirada del mundo real, y recibe visitas, pero sabe que es su última etapa. Y vive con los recuerdos del pasado, fija la mirada en la verdadera patria. Y ahí está la cuestión, ¿cuál es su verdadera patria? ¿Cuál es la verdadera patria de Isabel Pesado de Mier? ¿Es México? ¿Es España? ¿Es Europa? Como digo, termina sus años en París, consciente de que ya no va a volver, pero acepta esta realidad, que es lo que le queda, podemos decir de alguna manera, ¿no? Para concluir, pues hablamos de que este libro es una narración descriptiva, personal y subjetiva. Es una literatura que podríamos hablar de terapéutica, que le permite esta catarsis, ¿no? para poder superar el trauma. Vemos la capacidad de esta señora, no solo en su relato personal de viaje, sino también con la inserción de traducciones, textos y poemas propios, con los que aligera el contenido del viaje. Este libro de viajes se valora porque es el típico relato de los topoi del canon literario de viajes, que habla de veracidad y realidad, pero también es muy importante el plano de lo imaginativo, estas visiones, ¿no? Estos momentos de ilusión, de emoción que tiene y que refleja en su libro. Su experiencia vital queda reflejada en una construcción imaginaria a la vez que autobiográfica, un tiempo que evoca el pasado desde un punto presente muy, muy particular. Termino con esta diapositiva con las obras citadas y agradeciendo, por supuesto y como siempre, el interés y su atención.